Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, otro vídeo más para hablar de alimentación en deportes de resistencia. Y específicamente os voy a hablar hoy de cómo entrenar en ayunas y si en caso de ser deportistas de resistencia, que espero que sí, porque ya sabéis que mi canal está enfocado a este tipo de deportistas, si es recomendable o no es recomendable entrenar con esa estrategia, es decir, en ayunas y si tenéis algún beneficio. Como os voy a dar todas las claves, yo lo único que pido a cambio son tres cositas. Una, que le des al like al vídeo, que te suscribas a mi canal y por último, y si quieres te apetece, ya sabes que cada semana publico una newsletter con contenido de valor sobre alimentación en deportes de resistencia y puedes suscribirte. Bien, dicho todo esto, vamos al lío con lo que es exactamente entrenar en ayunas, si es beneficioso o si no, y un largo etcétera. Primero que nada, ¿qué consideramos entrenar en ayunas? La mayoría de personas cuando decimos esto de yo entreno en ayunas, simplemente os estáis refiriendo a que no desayunáis. Pero en realidad consideramos que el entrenamiento sería en ayunas cuando llevas aproximadamente entre 14 y 16 horas sin ingerir ningún alimento que aporte calorías. Dicho esto, hay muchas personas que decís que entrenáis en ayunas, pero no es real. ¿Por qué? Porque igual hace 10 horas o 9 horas que habéis hecho la cena, por lo tanto, ese entrenamiento no es un ayuno real y totalmente así como pensáis. Pero si tu caso es que sueles entrenar sin desayunar, hoy te voy a dar las claves de cómo conseguir el máximo rendimiento, sea cual sea el tipo de entrenamiento que vayas a realizar. Primero que nada, quiero especificar algo muy concreto. La razón por la que muchos deportistas utilizáis este tipo de entrenamiento es porque buscáis el objetivo de mejorar vuestra capacidad de obtener energía a través de otras fuentes o de otros sustratos. En este caso, lo que buscáis es ser más eficientes utilizando la grasa como fuente de energía. Esto podría ser una buena estrategia y se ha visto en algunos estudios que puede ser recomendable y que puede ser óptimo, ¿vale? Pero esto no es en realidad para todos los deportistas de resistencia y vamos a priorizar siempre la obtención de energía a través del hidrato de carbono. Por lo tanto, prácticamente en el 90, 95, 99% de los casos, por lo menos de los deportistas que yo asesoro en el programa Alimenta tu Meta, en este caso, trabajamos y priorizamos la ingesta de hidrato de carbono. ¿Y por qué razón? Pues porque el hidrato de carbono es la principal fuente de energía, es decir, el glucógeno. El glucógeno es la manera que almacenamos en nuestro cuerpo ese hidrato de carbono. Nuestro cuerpo va a priorizar normalmente esta fuente de energía en pruebas de larga duración, es decir, en pruebas de resistencia, ya sea maratón, ciclismo, triatlón, etcétera, que es la mayoría de deportistas que yo llevo y la mayoría que estáis aquí en mi canal. Entonces, ¿por qué prioriza esto nuestro cuerpo? Pues principalmente porque utiliza menos oxígeno, es decir, tenemos una mayor capacidad de oxidar, es decir, de utilizar como fuente de energía el hidrato de carbono por encima de la grasa. Por eso yo hago tanto hincapié en el consumo de hidrato de carbono y no tanto de grasa a través de nuestra alimentación y intraentrenamiento. Por lo tanto, hacer entrenamientos en ayunas para tener como objetivo utilizar la grasa como fuente de energía podría ser en algunos casos recomendable, pero no en la mayoría. De hecho, la mayoría preparáis pruebas muy cortas o no sois deportistas de élite, por lo tanto no utilizamos esta vía de obtención de energía, o sí que la utilizamos, pero no con tanta frecuencia. Por lo tanto, vamos a priorizar siempre entrenamientos que nos aporten la cantidad de hidrato de carbono que necesitas, mejorar tu capacidad de obtener energía a partir de ese hidrato de carbono y no hacer que nuestro cuerpo obtenga energía a partir de otros sustratos, en este caso de la grasa. Por lo tanto, ¿qué deportistas recomiendo que utilicen este tipo de entrenamientos para ese objetivo? Pues deportistas, por ejemplo, de élite, deportistas que van a preparar pruebas de muy larga duración, es decir, pruebas de 7, 8 o 9 horas o pruebas incluso por etapas, que sois muy pequeños los casos que esto ocurre y muchas veces tenéis mayor problema en ingesta de hidrato de carbono que en realidad hacer este tipo de entrenamiento o obtener energía a partir de este sustrato energético. Bien, aclarado todo esto, voy a entrar de lleno con el entrenamiento en ayunas. Pueden haber dos situaciones. Una primera situación, vas a entrenar por la mañana. En ese caso, mi recomendación es la siguiente. ¿Te gusta desayunar? Si te gusta desayunar, entonces sí que deberías de desayunar. Y si te gusta hacer entrenamientos o no te importa hacer entrenamientos con el estómago más lleno. Aún así, podrías utilizar un desayuno que, por ejemplo, tenga una rápida absorción.
Por ejemplo, una bebida hipotónica podría ser una opción, podrías preparar, por ejemplo, leche con harina de arroz, es decir, aquí vas a priorizar los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque vas a hacer un entrenamiento de resistencia y es lo que vas a utilizar. Podrías utilizar también un café si estás adaptado y te gusta tomar cafeína previamente al entrenamiento. Este es mi caso. Yo siempre desayuno pre-entrenamiento y hay muchos de mis deportistas que les pasa. Segunda situación, no te gusta desayunar. Si no te gusta desayunar, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando se cumplan una serie de características. La primera de ellas es que en la cena del día de antes hayas hecho una buena ingesta de nutrientes o carga de hidrato de carbono, es decir, cerciorarte de que el entrenamiento del día siguiente vas a realizarlo con las reservas llenas de glucógeno. Además, que por la mañana, previamente a ese entrenamiento, no olvides la hidratación, es decir, debes de hidratarte. Una cosa es entrenar en ayunas y otra cosa es entrenar deshidratado. Por lo tanto, el único requisito sería aportar esa agua o esa hidratación. En caso de que ese entrenamiento dure más de 45 minutos o sea de muy alta intensidad, aunque dure menos de 45, mi recomendación es que aportes hidrato de carbono, agua y sodio durante el entrenamiento. Esto te lo puede solucionar una bebida isotónica. Y si es el caso de una tirada larga o una salida de bici de más de 90 minutos, sí que deberías de aportar otras fuentes de hidrato de carbono, como es el caso de geles, etc. Y empezar a consumir hidrato de carbono a los 20 minutos de realizar el entrenamiento, si es en este caso. Por lo tanto, empezarás ese entrenamiento con el estómago vacío, ya que no te gusta tener el estómago muy lleno, que es lo que suele pasar habitualmente, pero eso no quiere decir que debas de empezar deshidratado ni que no debas aportar hidrato de carbono durante el entrenamiento. Segunda situación, la situación es que entrenes por la tarde. En el caso de entrenar por la tarde te tienes que hacer las mismas preguntas, es decir, ¿te gusta desayunar? Si te gusta desayunar, perfecto, desayuna, check. Si no te gusta desayunar, podrías no desayunar porque esto no va a afectar a tu entrenamiento de la tarde, ya que más tarde realizarás otras ingestas. Bien, ¿cómo puede afectar ese desayuno al entrenamiento de la tarde? Pues en este caso lo que importa es el cómputo total del día, es decir, ¿qué objetivo tienes en este momento? ¿Tienes objetivo de mejorar composición corporal y estás provocando un déficit en tu alimentación? Pues entonces tendrás que ir con cuidado, mantener ese déficit. Por lo tanto, importará la distribución diaria de las calorías, hidrato de carbono, proteína y grasa, además de las vitaminas y minerales, por supuesto. Dicho esto, es lo importante, o sea, cubrir tus necesidades del día en función de tu objetivo y momento de la temporada. Ahora que he hecho hincapié en esto, quiero recalcar que lo más importante de todo, ya elijas desayunar o no desayunar, es sobre todo el aspecto de cubrir todas tus necesidades diariamente. En el programa Alimenta tu Meta, que yo trabajo con mis deportistas, mi metodología de trabajo es la siguiente. El deportista me pasa su plan de entrenamiento. En función de ese plan de entrenamiento, yo marco la cantidad de calorías que necesita y a partir de ahí distribuyo los nutrientes, hidrato de carbono, proteína y grasa. De esta manera cubro las necesidades de ese deportista. A largo plazo voy a intentar evitar que hayan lesiones, mermar el sistema inmune, que recupere mejor, que no haya aparición de fatiga, que se produzcan unas mejores adaptaciones al entrenamiento y un largo etcétera. Por lo tanto, esto es más prioritario que desayunar o no desayunar. Y este objetivo de cubrir también va con objetivo semanal de decir, oye, estamos provocando ahora un déficit, estamos en una etapa de mejora de composición corporal, no, ¿qué estamos haciendo? Y en función de este objetivo realizamos las cosas o realizamos los cambios del plan nutricional que necesitamos. Por último, quiero recalcar que es importante la hidratación. Otro de los puntos más importantes para el rendimiento deportivo es mantener tu nivel de hidratación y no estar deshidratado. Por la noche, cuando dormimos, pasan 8 o 9 horas sin beber y perdemos líquido durante este tiempo. Por lo tanto, nos levantamos con algo de deshidratación. ¿Por qué? Porque con respiración también perdemos agua. Entonces, es importante que cuando te levantes y vas a entrenar por la mañana, que empieces a hidratarte. De esta manera evitaremos que durante el entrenamiento disminuya o te deshidrates la cantidad de agua corporal. Este es otro factor importantísimo y muchas veces os creéis que es porque no desayunáis, no tenéis energía durante el entrenamiento, pero en la mayoría de los casos es porque hacéis el entrenamiento con deshidratación. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y nada, no olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que tengo lista de espera para el programa Alimenta tu Meta y lo dejo aquí. Estoy pensando muchísimas cosas para el final de año. Vamos a ver todo lo que sale y estar muy atentos. Muchas gracias, un abrazo.